Gracias, señor presidente. Un saludo a ustedes, señores legisladores, y al pueblo ecuatoriano. Es importantísimo tratar este punto. Considero que es la forma de defender a nuestros mandantes y a quienes en algún momento han creído en las funciones del Estado y que éstas, que están diseñadas constitucionalmente para velar por el derecho de nuestros hermanos ecuatorianos, le han fallado. La señora Margarita Hernández fue posesionada el 4 de septiembre del 2018 por la Asamblea Nacional en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, cargo que ocupó hasta agosto del 2024. 7 años en el cargo, funcionaria del peor gobierno de la historia. Durante este periodo de tiempo, como lo expuse en la solicitud de juicio político y en todo proceso de sustanciación del mismo, con las respectivas pruebas de cargo, se evidenció el incumplimiento de funciones por parte de la señora Margarita Hernández, ex superintendente de Economía Popular y Solidaria, que me hubiera encantado que esté hoy en este pleno para que ejerza su derecho a la defensa, que se lo ha velado en todo sentido. Pero lastimosamente, con algunas argucias jurídicas, ha pretendido dilatar de manera hábil este proceso legal, legítimo, en defensa del pueblo ecuatoriano. Y esta asamblea no puede bajo ningún concepto minimizar el accionar de funcionarios públicos que están bajo el control de esta Asamblea Nacional. Y este es el caso de la CEPS, que es uno de los sectores más importantes de la economía del país. Y lo decía en algún momento algún legislador, es la tercera economía del país. Y era necesario que desde esta Asamblea se creen mecanismos de control eficientes y eficaces para que estos funcionarios den estricto cumplimiento a sus funciones encomendadas por el pueblo ecuatoriano y la Constitución. Estos sectores de la economía popular y solidaria son sumamente sensibles y necesitan estar respaldados y controlados eficientemente por sus entes rectores. Esa falta de control oportuno e irresponsable de algunos funcionarios hicieron que hoy este sector tan importante de la economía del país se ponga en riesgo. Señor presidente, por su intermedio solicito a usted que por secretaría se dé lectura al artículo 213 de la Constitución de la República del Ecuador. Señor secretario, por favor, proceda. Con su autorización, señor presidente, procedo a dar lectura del artículo 213 de la Constitución de la República. Artículo 213. Las superintendencias son organismos técnicos de vigilancia, auditoría, intervención y control de las actividades económicas, sociales y ambientales y de los servicios que prestan las entidades públicas y privadas con el propósito de que estas actividades y servicios se sujeten al ordenamiento jurídico y atiendan al interés general. Las superintendencias actuarán de oficio por el requerimiento ciudadano. Las facultades específicas de las superintendencias y las áreas que requieran del control, auditoría y vigilancia de cada una de ellas se determinarán de acuerdo con la ley. Las superintendencias serán dirigidas y representadas por los superintendentes o superintendentes. La ley determinará los requisitos que deban cumplir quienes aspiren a dirigir estas entidades. Las superintendentes o los superintendentes serán nombrados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de una terna que enviará la Presidenta o Presidente de la República, conformada con criterios de especialidad y méritos y sujeta a escrutinio público y derecho a impugnación ciudadana. Hasta la lectura del artículo solicitado, señor presidente. Gracias, señor presidente. Señor secretario, es evidente, la norma constitucional es clara. Las superintendencias tienen la obligación de vigilar, auditar, intervenir, controlar las actividades económicas y en ese sentido es evidente y es claro que en el ámbito de su función y de acción, hecho que no hemos podido evidenciar en la gestión de la doctora Margarita Hernández, por ende, este juicio político tiene todas las atribuciones para llevarse a cabo. Y aquí quiero
hacer algunas reflexiones y quiero resaltar el trabajo de la Comisión de Fiscalización en ese sentido, que con responsabilidad actuó para llevar este juicio político. Y también quiero resaltar el nombre de mi compañero legislador Ramiro Vela, de la provincia de Tungurahua, que ha estado al frente de la defensa de sus mandantes, porque una de las causales de este juicio político es la liquidación de la cooperativa Cámara de Comercio de Ambato, una de las más grandes del país. Conforme a la información presentada, por tanto, en el memorando número SEPS-SGD-IGS-2024-0450, así como en el informe número DNGS 221-11-24 de la CEPS, se evidencian todas las irregularidades que estaban ocurriendo al interior de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Con el análisis de la documentación, se evidencia la completa falta de atención y control al sector de las organizaciones de la economía popular y solidaria. La administración de la doctora Margarita Hernández hizo caso omiso a las recomendaciones y a los pedidos de quienes en ese momento clamaban porque se dé control eficiente al sistema cooperativo, al sistema de la economía popular y solidaria, y se evidenciaron desde ese sentido algunas falencias que conllevan a la virtud causal de este juicio político. El ente encargado de vigilar que se cumplan con el tiempo establecido los estatutos de cada organización para el ejercicio de los cargos directivos de los consejos a fin de evitar que sean vulnerados los derechos de los socios, han permitido que de las 16.881 organizaciones en estado activo, 8.539 se encuentren en funciones prorrogadas. Es decir, que estamos hablando del 51% de las organizaciones de la economía popular y solidaria se encontraban en dicha situación, cosa que debe llamarnos la atención. Esta falta de control ocasionó una serie de atropellos y denuncias que al parecer no fueron escuchadas por la funcionaria que estaba en ese momento a cargo del ente rector, pues verificando el informe de detalle de las denuncias presentadas en la CEP desde enero hasta agosto del 2024, clasificadas por tema de denuncia, y si las mismas concluyeron en algún tipo de sanción, se muestran que de las 45 denuncias presentadas por funciones prorrogadas en la CEPS, tan solo 2 terminaron en una sanción administrativa, tan solo 2, que además determinó que se realicen nuevas elecciones. Lo descrito corresponde a una gravísima falta de cumplimiento de las atribuciones del órgano de control que específicamente establecidas en la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, artículo 147, atribuciones. La superintendencia tendrá las siguientes atribuciones que la ejercerá de manera desconcentrada: ejercer el control y la supervisión de las actividades administrativas y económicas de las asociaciones y cooperativas. En ese contexto queda la pregunta de por qué la superintendencia bajo la administración de la señora Margarita Hernández no controló como correspondía a sus atribuciones al sector de la economía popular y solidaria. Para entender de una mejor manera, es preciso analizar el porqué de la disminución de personal técnico y jurídico para ejecutar el adecuado control de las 16.881 organizaciones que pertenecen al sector descrito. Con un comparativo desde el año 2019 al 2024, el informe revelador muestra que existió una disminución progresiva del personal encargado de hacer el control en el sector no financiero. Parece como que si se hubiera querido deshacer
del área que era encargada de la vigilancia. Creemos que la doctora Hernández le resultaba complicadísimo, no complicado, complicadísimo, y hasta molesto tener que controlar a las cooperativas, asociaciones del sector real. Esto es una causal de enjuiciamiento político en este caso, al punto que se olvidó que existe una disposición constitucional que le obligaba a hacerlo. El análisis nos permite entender varios aspectos interesantes. El primero, que la conformación del recurso humano para el control del sector no financiero con corte al 2019 era de 74 servidores públicos. No obstante, poco tiempo después de asumir la gestión, la doctora Margarita Hernández, por procesos de la SEPS, cambia el nombre y denominación del área referida, de tal manera que elimina ciertas competencias importantísimas que la explicaré más adelante. Quiero volver al punto de la desarticulación progresiva de personal, donde se eliminan partidas y que envían a otras áreas de la institución 21 funcionarios, quedando para el año 2020 tan solo 53 funcionarios públicos. Hubo varios llamados de atención internos, incluso varios servidores de esta institución manifestaban el descontento y manifestaban que era muy difícil ejercer un control eficiente en este sentido, lo que la señora Margarita Hernández lo tomó como algo cotidiano y no le dio la debida importancia. Para el año 2021 se suman 2 funcionarios, incrementándose a 55 los servidores públicos finalmente a la gestión de la doctora Hernández. Es importante manifestar que hoy tan solo cuenta con 46 funcionarios públicos. Y el total de los servidores de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria a esa fecha eran de 525 servidores públicos aproximadamente. ¿Cómo se pretendía hacer un control eficiente de un sistema tan grande y diverso en el Ecuador, que está en todas las provincias, que está en todas las ciudades, que está en la mayoría de cantones pequeños, que está en las parroquias y que necesitaba un control exhaustivo para no poner en riesgo a un sector importantísimo y dinamizador de la economía del país? Recordar a ustedes, compañeros legisladores, que el sistema cooperativo es base de la economía local y sostenible, y que desde este punto de vista, nosotros como legisladores tenemos que trabajar constantemente en el control y auditoría a estos funcionarios. Es más, desde la Asamblea Nacional se creó una comisión para llevar a cabo un seguimiento de las acciones de la economía popular y solidaria. Y sorprendentemente, en el anterior pleno, referente a este punto, se evidenció que la exfuncionaria, bajo todo concepto, trató de evadir el control de la Asamblea Nacional. Es importantísimo que la próxima Asamblea tenga el bien de hacer seguimiento, de hacer control, de mejorar las condiciones en este sentido, para que así este sector tan importante de la economía esté protegido y que no pongamos en riesgo los ahorros de quienes confían en el sistema cooperativo, en las cajas de ahorro, en la economía popular y solidaria, y más que todo en los legisladores de este país que fueron elegidos con el voto popular. Para entender esta investigación realizada, me permito descubrir algo mucho más interesante. Tal parece que durante la gestión de la doctora Hernández se creó una unidad multicompetente que aparentemente obedece a intereses particulares y no precisamente de las organizaciones y sus socios. La señalada administración diseñó específicamente una estructura cuyo propósito fue el omitir intencionalmente los controles que debían existir. Desde su creación,
y hasta el 1 de diciembre del 2019 el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria había delegado a las áreas legales del sector financiero y no financiero las atribuciones de establecer las directrices y lineamientos para realizar los procesos de registro de socios, registro de directivas, calificación de auditores internos y externos. El proceso implicaba la verificación de que se cumplan los requisitos normativos que aseguraban que los citados registros contaban con el respaldo documental que correspondía. Esto es, convocatorias de actas, asambleas generales de socios, de asociación, asociados, listas de asistencia, entre otros, al fin de evitar irregularidades y vulneraciones durante los procesos de elecciones o eleccionarias de directivos. De igual forma sucedía con los procesos de ingreso y salida de socios, ya fuera por renuncia voluntaria o por exclusión. Se suponía que el órgano de control debía estar preocupado porque se hiciera una validación a la documentación que se remitía previo registro que realizaban las organizaciones. Durante este tiempo, la competencia de registro que le pertenecía a la Dirección Nacional de Servicio Ciudadano para dicha unidad operativa respondía directamente a la Intendencia General Técnica. El diseño de esta estructura buscaba lograr cumplimiento de normas controladas a terceros, esto bajo la forma de administración, bajo el mandato de la doctora Hernández. Sin embargo, bajo la administración de la doctora Hernández, se expide un nuevo Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por procesos de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, el cual se centraliza en procesos y elimina de las competencias del área técnica establecer las directrices de lineamientos para realizar los procesos de registro de socios, registro de directivas, convirtiendo este proceso en un simple registro transaccional, asignado la responsabilidad tan solo un registro a una nueva intendencia que lastimosamente la denominó Intendencia General de Registros. Tengo que mencionar datos importantes en cuanto a cómo se ha llevado este juicio. En su mayoría se ha tratado de evadir la mayoría de interpelaciones por los legisladores de la Comisión de Fiscalización, la mía como ponente. En algunos momentos los funcionarios invitados a toda costa quisieron evadir las preguntas y además de eso se trató de hacer un relato apócrifo de una situación que nos preocupa. Por ejemplo, decir que el Ecuador salió de la lista Gafi en su mandato y en su administración. Eso es falso. El Ecuador salió de la lista Gafi mucho tiempo atrás y no fue solamente por una institución, sino por varias. Por ejemplo, una de ellas, una institución creada en el 2014 que se llamaba DINARDAP. Con eso realmente se salió de la lista Gafi, que era un sistema para el control eficiente de los registros públicos, los registros bancarios, los registros crediticios y la información cruzada entre las autoridades del Estado, como registros mercantiles, registros de la propiedad, que esto conlleva un análisis superior y es realmente cómo un funcionario sirve a quienes tienen hoy confianza en un sistema que está en peligro. Y desde ahí la comisión ha marcado varios puntos y eso yo voy a ratificarlo en mi intervención y voy a ser incluso repetitivo. Creo que hoy se deja una lección para que el sistema de economía popular y solidaria razone a favor del pueblo ecuatoriano, no de los intereses particulares de momento de una funcionaria o de un funcionario. Es necesario que la Asamblea Nacional supere los problemas estructurales, políticos, partidistas y actúe a favor de sus mandantes. Es precisar también que estas unidades operativas asumieron otras multicompetencias tanto para el sector financiero como para el no financiero, excluyendo de responsabilidades
de validación y revisión desde las áreas técnicas. Este proceso además replicó en el posterior estatuto expedido y que entendemos se encuentra en revisión por parte de la nueva administración, y es ahí donde quería llegar. Esperamos y tengo toda la seguridad que la nueva administración va a actuar con celeridad, capacidad, para evitar que otras cooperativas que hoy están en riesgo se sigan liquidando y que así no se pongan en riesgo los ahorros de nuestros ciudadanos, que además deben de estar protegidos. Y que además esta superintendencia debió de haber alertado de las falencias que venían teniendo algunas cooperativas, en este caso la cooperativa Cámara de Comercio de Ambato. Es imprescindible conocer las razones por qué la administración de la doctora Hernández hubiera decidido evitar que las unidades como la Intendencia de Riesgos o las Intendencias de Supervisión o Auditoría de ambos sectores fueran apartadas del control de procesos tan importantes en el registro de directivos, el registro de socios, la aprobación de nuevas agencias y otros procesos vitales para el correcto control que debía ejercer la superintendencia. Ahí es entonces que se entiende que la doctora Hernández hubiera realizado la reestructuración de la institución, haciendo que el personal técnico encargado de la supervisión y control de las principales responsabilidades de la SEPS hacia una nueva área de servicios, que finalmente queda evidenciado no controló nada durante su gestión. Las consecuencias de dicha decisión no se vieron inmediatamente en primera instancia porque la administración de la doctora Hernández no brindó mayor atención al clamor de las organizaciones cuando ya empezaron a surgir situaciones anormales en el proceso de registros. Decimos esto con seguridad porque desde el periodo del 2019 al 2023 no se remitieron denuncias y menos sanciones por estos temas. Es durante el periodo enero-agosto del 2024, como finalmente ya dijimos, se presentan 45 denuncias por irregularidades de directivas, 14 por impugnaciones de decisión de órganos de gobierno y 40 por irregularidades en la gestión económica y financiera, entre las más importantes. Estas denuncias corresponden precisamente a las situaciones presentadas por el no cumplimiento de la principal responsabilidad de las actividades administrativas, económicas, de las asociaciones y cooperativas a fin de evitar que exista la vulneración de derechos socios. Conforme se indicaba anteriormente, no existió ningún proceso de validación durante el periodo 2019 a agosto del 2024 respecto de los registros de directivas y salidas de socios de los sujetos controlados en el memorando número SEPS SGD IGS 2024-0450, que en el informe número DNGS número 2111-24 emitido en noviembre del 24. La información reportada dio origen al informe de los procesos de validación que se realizaron en el plan de trabajo, actualización, depuración, catastro de las organizaciones de las EPS, perfil del proyecto que se realizaron y se están realizando actualmente. Voy a plantear los argumentos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio, de la Cooperativa Comercio de Ambato Limitada. Con informe reservado número SEPS INR DNR 2024-0060 de 29 de febrero de 2024, la Intendencia General de Riesgos presentó para aprobación de la Intendencia General Técnica el informe de ejecución 2023 y el plan de supervisión 2024. En este plan de supervisión 2024, aprobado en la Intendencia General Técnica, constaba la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio de Ambato Limitada,
con una estrategia de mecanismo de resolución con plan de saneamiento institucional dentro del plan de supervisión in situ y consecuentemente en el plan de liquidación. Posteriormente, con informe reservado CEPS INR DNR 2024-0144, el 6 de mayo del 2024, la Intendencia Nacional de Riesgos presentó para aprobación de la Intendencia General el informe sobre la ejecución del plan de supervisión con el corte del primer trimestre, en el cual se excluyó del plan de supervisión, escúchese bien, se excluyó del plan de supervisión del año 2024 a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio de Ambato Limitada y se lo reemplazó por el de la Cooperativa de Crédito 4 de Octubre, que no era menos importante, pero hay que ratificar, y esta asamblea tiene que entender la dimensión que en ese momento tenía la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ambato Limitada. Asimismo, con el informe reservado número CEPS INR DNR 2024-02-77 del 14 de agosto de 2024, la Intendencia Nacional de Riesgos presentó para aprobación de la Intendencia General Técnica el informe sobre la ejecución de supervisión del 2024 con corte del segundo trimestre, con el cual continúa excluido el plan de supervisión del año 2024 de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio de Ambato Limitada. Conmemorando número CEPS SGD INR DNR 2024-708 del 23 de agosto del 2024, la Directora Nacional de Riesgos solicitó al Intendente Nacional de Riesgos la exclusión del plan de supervisión in situ a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio de Ambato, ya que esta cooperativa originalmente constaba aprobada en el plan de supervisión 2024. Fue excluida, por lo que se solicitó que se incluya en un programa de supervisión intensiva, dado que el nivel de riesgo era crítico, pero jamás se alertó a quienes seguían confiando en el sistema cooperativo y en esta cooperativa para que no sigan poniendo sus ahorros en una cooperativa que ya estaba en riesgo. Y se permitía que se sigan captando fondos y se permitían que se sigan entregando créditos de manera descomunal, lo que aceleraba el riesgo de liquidación de esta cooperativa tan importante para el país. Sin embargo, las autoridades de aquella fecha, es decir, la administración del doctor Hernández, dejó de lado su responsabilidad de vigilar, auditar, controlar y supervisar. Más bien, se excluye de manera irresponsable del plan de supervisión 2024 a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio de Ambato desde el 6 de mayo del 2024 con informe reservado número CEPS INR DNR 2024-0144 y se le permite seguir operando en franco deterioro de su situación y sostenibilidad financiera, agravando día a día su nivel de solvencia, su situación de liquidez y que se le permite, como ya dije, seguir captando fondos, incumpliendo los literales del artículo 147, atribuciones de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria LOES, que señala: a. Ejercer el control y la supervisión de las actividades administrativas de la económicas de las asociaciones y cooperativas. B. Velar por la estabilidad, solidez y correcto funcionamiento de las instituciones sujetas a su control, así como el incumplimiento con lo dispuesto en el Código Orgánico Monetario y Financiero en su artículo 280, que señala: principios de la supervisión. Los organismos de control están obligados a efectuar un proceso de supervisión permanente y verificar la veracidad
de la información que generan los demás aspectos que garanticen el adecuado funcionamiento de las entidades del sistema y del sistema financiero, el interés general y la protección de los derechos de los usuarios y clientes. Y de igual manera, se incumple con las funciones dispuestas en el Código Orgánico Monetario y Financiero en el literal 1, artículo 62, para organismos de control, como la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que en el artículo 74 de la SEPS, las mismas atribuciones que ejercer la vigilancia y el control de supervisión. La nueva administración de la SEPS, luego de la posesión por la Asamblea Nacional el 3 de septiembre del 2024, y aquí voy a hacer algunas remembranzas de cómo se llevó el juicio político dentro de la Comisión de Fiscalización. A toda costa se pretendía evadir, al mismo tiempo se dijo que ella había dejado un plan y un programa eficiente para el control y que ese plan se estaba ejecutando por la nueva administración. Evidente, tenían pocos meses en el cargo y tenían que tener un análisis de las políticas de control que se llevaban para poder hoy realmente ejercer un verdadero control del sistema cooperativo, que en algún momento fue descuidado. Y yo quiero que esta asamblea, y necesito que esta asamblea entienda, que poner al sistema cooperativo en riesgo es poner en riesgo la economía del país. Y poner la economía del país en riesgo no solamente de irresponsable, es letal, porque primero atacas la economía de bolsillo de los que menos tienen, que confían en el sistema cooperativo, y que además de eso, llevar a la quiebra de cooperativas puede ser catastrófico para la sociedad ecuatoriana. Y es por eso que tenemos que actuar de manera célere, y el pedido de la Comisión de Fiscalización, de los asambleístas que con responsabilidad actuaron y que además estuvieron presentes en el debate de este juicio político, ha sido a la nueva administración, posesionada hace poco, generar verdaderas capacidades de control eficiente para este sistema tan importante. Los perfiles de riesgo de la entidad, conforme dispone el artículo 283 del Código Orgánico y Financiero, COMIF, la supervisión intensiva consiste en la supervisión que se aplica a entidades financieras determinadas por el organismo de control correspondiente como de perfil de riesgo alto y crítico, entendiéndose como tales aquellas entidades cuya condición económico-financiera, calidad de gobierno corporativo o cooperativo o de gestión de riesgo, entre otras condiciones que determine el organismo de control, se consideran inadecuadas las diferentes para el tamaño y complejidad de sus operaciones que requieren mejoras significativas o que presentan perspectivas claras de incumplir los requerimientos mínimos de solvencia a los que han incumplido. Aquí no hay ciencia, sino hay control adecuado. ¿Cómo podemos saber la condición real de las entidades del sector financiero de la economía popular y solidaria si no tenemos control absoluto de las mismas? Adicionalmente, es importantísimo resaltar que la adecuada información pública, que ya lo venía diciendo durante mi intervención, la calificadora de riesgos, externa controladora, también por que la cooperativa de ahorro y crédito Cámara de Comercio de Ambato venía registrando trimestralmente un deterioro en su calificación y se iba siempre a la negativa. Y eso era un argumento más para que esta superintendencia genere un control eficiente y exhaustivo sobre esta cooperativa que venía decreciendo en su calificación y que constantemente iba evidenciando problemas, y ustedes podrán revisar en varias páginas, incluso en la de la Fiscalía General del Estado, cuántas denuncias por estafa existían en esta cooperativa.
Registrando ya a diciembre del 2023 y marzo del 2024 una mala calificación que llegó hasta D, con innumerables y considerables deficiencias que probablemente incluye dificultades en el fondeo de liquidez, existió un alto nivel de incertidumbre sobre esta institución. Podría afrontar problemas adicionales, culminando en junio de 2024 con su última calificación de E. Y esta significa que la institución afronta problemas graves y serios. Y por lo tanto, existía ya la duda que podría continuar siendo viable si alguna forma externa o de alguna otra naturaleza la podía salvar. Es decir, que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio Limitada registraba un deterioro permanente y aumentaba cada vez su riesgo, en tanto que la CEPS en el año 2022 no logró ejercer un adecuado control y supervisión, y más bien la sostenibilidad financiera de esta cooperativa se deterioró hasta su liquidación. La nueva administración de la CEPS, en cumplimiento de sus funciones y atribuciones, dada la delicada situación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ambato, mediante resolución CEPS INSF F 2024-009 del 2 de diciembre del 2024, la Intendencia Nacional de Supervisión recomienda el cierre de la supervisión intensiva, en razón de que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio de Ambato se encontraba incursa en las causales de liquidación forzosa previstas en el Código Orgánico y Financiero, y en consecuencia, lastimosamente, se resolvió mediante resolución SE, SPS, IGT, IGJ, INSF, INR, INFMR 2024-0211 de diciembre del 2024, la liquidación de esta cooperativa, que es lamentable que hoy muchas personas sufran el decrecimiento de su economía por la irresponsabilidad de una funcionaria que se olvidó de cuáles eran las funciones encomendadas constitucionalmente por el Estado ecuatoriano. Hoy esta asamblea está llamada a actuar a favor de sus mandantes. Otro de los problemas evidenciados en la administración de la señora Margarita Hernández fueron el mal manejo de las cajas comunales y cajas de ahorro. En la resolución número 675-2021, F, Norma General de Cajas Comunales y Cajas de Ahorro de Crédito de la Junta de Política y Regulación Financiera del 2019, del 2021, señala en su disposición general segunda: las cajas se someten al autocontrol, artículo 458 del COMIF, sin que requieran el control externo. En consecuencia, la CEPS no realizará ningún tipo de control y supervisión o el acompañamiento de las cajas correspondientes, únicamente en el registro obligatorio. De acuerdo al informe de la situación de las cajas comunales y de ahorro elaborado por la Intendencia Nacional de Riesgos, se puede identificar un incremento de ese tipo asociativo que en su mayoría no llega al registro en la CEPS. Sin embargo, ponemos a detalle ver su incremento por año. En el 2021 pasaron de 17 al 2024, ya existían 188. En este mismo sentido, el referido informe presenta algunas alertas identificadas en las cajas comunales y de ahorro, como son: captación de recursos a terceros, prohibido en la ley; crédito de otorgado a terceros, prohibido en la ley; prestación de servicio de recaudaciones, prohibido en la ley; apertura de más de una sucursal, prohibido en la ley; administradores de cooperativas de cajas de ahorro y crédito, que son también administradores de cajas comunales de ahorro,
más que prohibido en la ley. Promocionar actividad financiera, entre otros, a través de volantes y páginas web. Gran cantidad de cajas comunales y de ahorro no registradas en la SEP para hacer uso con el nombre de institución financiera de ahorro y crédito o cooperativas de ahorro y crédito. Imagínense a dónde hemos llegado por la falta de control. Es evidente que la señora Hernández se olvidó de sus funciones encomendadas en la Constitución de la República del Ecuador. Y es por eso que hoy esta asamblea tiene que procesar y además censurar a una funcionaria que más allá del nombre, que más allá del tiempo, que más allá para qué gobierno trabajó, incumplió con la Constitución de la República del Ecuador. En mis alegatos finales voy a hacer algunas reflexiones, las cuales deben de tenerse en cuenta por parte de esta asamblea y de la próxima asamblea, para que podamos garantizar desde nuestros espacios, verdaderos espacios de fiscalización, que además de ser eficientes, conlleven a la protección de nuestros ciudadanos. La Constitución de la República del Ecuador identifica claramente que los funcionarios están sujetos al escrutinio político por parte de la Asamblea Nacional. Para obtener la información detallada al respecto, es oportuno revisar el artículo 131 de la Constitución de la República del Ecuador. En cuanto a los pronunciamientos de la Corte Constitucional, me refiero al dictamen número 00117 de JCC, en la cual se pronuncia sobre el enjuiciamiento político y su naturaleza. Es así: el enjuiciamiento político de las máximas autoridades e instituciones del Estado por parte de la Asamblea Nacional constituye la más representativa muestra de ejercicio de las potestades de fiscalización y control político de la función legislativa en los regímenes presidencialistas y una de las expresiones de los principios de responsabilidad jurídica y separación de las funciones que caracterizan a los estados de derecho contemporáneos. En el proceso de sustanciación del juicio político se ha demostrado el incumplimiento de funciones de la doctora Hernández, ya que incluir en el plan de supervisión intensiva y luego de sacarlo no es legal ni éticamente correcto, sabiendo que los indicadores de la cooperativa Cámara de Comercio de Ambato no eran positivos, y principalmente porque ésta se encontraba en el segmento 1. Este tipo de prácticas realizadas por las SEPs como órgano de control no le hacen bien a la ciudadanía, ya que ésta sigue confiando y depositando sus dineros en un sistema que no protegía. Que lo mismo hubiese sucedido en la cooperativa YEP, que también está en el mismo segmento. Respecto al control de las entidades de la economía popular y solidaria del sector real, los documentos proporcionados son claros. La falta de control y supervisión y seguimiento no pueden aducirse a cambio de estructuras orgánicas por procesos. En estos años de función de la doctora Hernández, se debió identificar las atribuciones y competencias de las nuevas áreas creadas y delegadas que no cumplían su función. Es claro y evidente que, de acuerdo a lo demostrado en este juicio político, la señora Margarita Hernández inobservó e incumplió las funciones a ella otorgadas, por lo que al Pleno de la Asamblea Nacional le compete aprobar y censurar a la ex superintendenta Margarita Hernández Naranjo, que se desempeñaba como máxima autoridad de esa superintendencia, que debió asumir de manera eficiente toda la responsabilidad legal, administrativa
y política que emane su cargo. Señores legisladores, yo quiero agradecerles por la atención prestada. Quiero agradecer a los miembros de la Comisión de Fiscalización que con responsabilidad, entereza, capacidad llevaron a cabo el seguimiento de este juicio político. Hoy, ya al culminar este proceso legislativo transitorio, me despido parcialmente de la Asamblea Nacional, habiendo cumplido de manera eficiente con el mandato del pueblo ecuatoriano que en mí encomendó defenderlo y protegerlo. Agradecer a la señora presidenta de la Comisión de Seguridad por todo el trabajo que se realizó en defensa de los sectores más vulnerables de la patria y que además desde ese espacio pudimos defender a nuestras Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, al Estado ecuatoriano. Nos quedan algunas cosas pendientes, la ley de inteligencia y contrainteligencia estratégica, que es una ley necesaria para el país, que lo debatirá la próxima asamblea, que es responsabilidad de los legisladores de la próxima asamblea. Mis números son extremadamente altos, más de 20 proyectos de ley entregados, varios aprobados por esta Asamblea Nacional. Juicio político en contra de una funcionaria que incumplió y más de 300 procesos de fiscalización a funcionarios de distintas entidades del Estado. No es menos cierto que esta Asamblea muchas veces se tiene que sacar la camiseta partidista y trabajar a favor de quienes creen y con el voto confían en sus legisladores para solucionar los problemas estructurales que tiene hoy la patria, que van más allá de la inseguridad. Es propicio también mencionar que hoy la Asamblea Nacional tiene una responsabilidad, la cual yo creo que va a tener una votación unánime, y espero eso. No podemos solapar a la funcionaria de un gobierno que para mí fue el peor de la historia. Hoy el presidente Noboa, con entereza y capacidad, tiene que afrontar y solucionar estos problemas y llevar a este país a un país de desarrollo, de capacidad, de paz, que además le permita a sus ciudadanos vivir tranquilos y tener una economía digna, y que esa economía digna se refleje en inversión, se refleje también en capacidad adquisitiva, y que esa capacidad adquisitiva le permita a nuestros hermanos tener mejores días con una dolarización fortalecida que conlleve a tener seguridad jurídica para quienes quieren invertir en este país. Una forma de defender al Estado ecuatoriano es censurar a los funcionarios que en sus funciones, valga la redundancia, han incumplido con el mandato constitucional encomendado por la patria. Quiero finalizar mi discurso y esta intervención solidarizándome con las familias de nuestros soldados. Frontalmente he sido un defensor. El Estado ecuatoriano tiene que actuar con contundencia contra la delincuencia y no nos van a arrebatar la paz. Unámonos, hermanos legisladores, para que con una sola fuerza exterminemos a quienes hoy quieren causar pánico y terror. Que las vidas de nuestros soldados, ofrendadas en el servicio del deber, sean ese empuje que nos haga salir adelante y nos haga actuar en virtud de defensa del pueblo ecuatoriano. Señor presidente, he presentado una moción por escrito, la cual manifiesta la censura de la funcionaria Margarita Hernández, la cual incumplió con las funciones encomendadas, como ya lo dije, por la Constitución de la República del Ecuador. Gracias, queridos compañeros, un saludo efusivo a ustedes y espero no dejar de verlos actuar a favor del pueblo ecuatoriano. Gracias, señora presidenta, señor presidente,
por la oportunidad brindada a este humilde servidor.